El Estado y el poder político, características de la centralización monárquica. La suma de todos los poderes está basada en las manos del monarca o del rey. La realeza es el fruto de la voluntad divina. Se recuerda que se consideraba al rey como un Dios, como un enviado de Dios a la tierra. El rey mantendrá el dominio absoluto de sus súbditos. El rey decreta leyes, administra justicia, fija impuestos y controla finanzas del reino. Además, podemos ver de estas características es que nace en oposición a las potencias universidades y poderes locales. Se impone la monarquía hereditaria, en los países se mantiene el catolicismo, se mantiene la vinculación entre la iglesia y el Estado, el cambiar de leyes y crear nuevos derechos es la esencia del absolutismo. Quien lo hacía era el rey o el monarca. Las monarquías absolutas, recordemos, monarquías absolutas era un poder hereditario y vitalicio. El pueblo no tiene derechos ni libertad. El monarca tiene todos los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y militar. Evolucionan desde desde la Edad Media. El rey o el monarca da cuenta a los actos a Dios. Tiene una buena relación con la iglesia y este derecho divino lo recibe de Dios. Las monarquías absolutas, como tal, podemos hablar de que ¿será que en la actualidad existen monarquías absolutas? ¿Será esto posible? Miremos. El absolutismo se desarrolló en Europa Occidental en el siglo XVI y XVII. El absolutismo hace referencia a una nueva forma de gobierno en la que el poder no está limitado por las leyes, ni por otro poder que sea espiritual o terrenal. Es un gobierno hereditario en el que el rey concentra todos los poderes del Estado. En el absolutismo podemos decir que el poder es de carácter divino, la autoridad del rey fue designada por Dios, el rey tiene un trato paternal con el pueblo, la autoridad del rey es absoluta, la autoridad del rey está sujeta a la razón y el rey es la ley. Con la accesión al trono de Luis XIV, la monarquía absoluta alcanzó su máximo apogeo. El llamado Rey del Sol reunió todo el poder en sus manos, lo que se le resume a la célebre frase, el Estado soy yo, porque tenía todo el poder en sus manos. Pasamos entonces a otro cambio significativo e importante que trajo consigo el Estados modernos y la modernidad y sobre todo la edad moderna, que es la revolución científica. ¿Qué era la revolución científica? Es uno de los grandes acontecimientos que definen al mundo moderno. Comienza con la publicación de las obras de Copérnico y culmina con las obras de Newton, pasando por las aportaciones entre otros como Galileo y Kepler. Con ellas se equilibra la imagen del mundo antiguo medieval, el espacio y el tiempo y se estanchan hasta términos infinitos. Bueno. La revolución científica trajo consigo la mentalidad humanística surgida en el siglo XVI. Hizo aumentar la confianza del europeo en sus capacidades para conocer, transformar, experimentar, conocer el mundo y concebir la naturaleza desde una nueva perspectiva. Esta mentalidad originó una concepción de la ciencia y de la tecnología como instrumentos para el desarrollo económico, social e implicó que los pensadores distanciaran la fe y las creencias religiosas.
El concepto revolución por revolución científica se denomina habitualmente el periodo comprendido entre 1500 y 1700, durante el cual se establecieron fundamentos, conceptos e instituciones de la ciencia moderna. El elemento central de la revolución científica es el abandono de la visión cosmogónica en la que la Tierra ocupaba el centro del universo, sistema geocéntrico y de la física aristotélica. ¿Quiénes eran quizás los más importantes o el pensamiento más importante de esta revolución científica? Aquí encontramos a Copérnico, a Kepler, a Galileo y a Newton, pero también podemos encontrar a Francis Bacon y a Descartes. El auge del método científico significó el abandono de todo aquel estado medieval. Los investigadores, filósofos, matemáticos, explicaron los fenómenos naturales por medio del método como énfasis de la validez. En este caso podemos hablar de Newton, Isaac Newton, matemático y físico que estudió la luz y el sonido y sintió las bases del cálculo matemático. Formuló los principios del movimiento conocidos como las leyes de Newton. Otro importante exponente de la revolución científica estaba Galileo Galilei, astrónomo, ingeniero, matemático y físico que creó las bases del método experimental. Con sus observaciones confirmó el modelo heliocéntrico de Nicolás Copérnico. Encontramos a Francisco Bacon. Afirmaba que la verdad se obtiene a partir de la observación y la experimentación. Dio forma al método inductivo que va de lo particular a lo general. Y a René Descartes, que decía, más que todo, era un matemático y filósofo racionalista, que expuso que la llegada de la verdad era a partir de principios lógicos, por lo cual se creó el método deductivo que procede de lo general a lo particular. Estos astrónomos trajeron muchos inventos y muchos pensamientos de las ciencias modernas que revolucionaron. La expansión comercial no significó para Europa nada. La implicación del mundo conocido como el cambio de mentalidad, una mentalidad de exploración, de conocimiento científico a finales del siglo XVI y durante el siglo XVII, trajo consigo grandes avances en la física, la geometría, la matemática, la astronomía y las ciencias naturales vivieron un proceso perfecto. Las universidades se orientaron hacia los intereses meramente científicos y las ciencias naturales. Pensadores y científicos de la época como Galileo, Kepler, René Descartes ofrecieron explicaciones de los fenómenos de la naturaleza con argumentos desligados a la religión, más que todo argumentos científicos a través de sus exploraciones e investigaciones. Así, Nicolás Copérnico planteó que la Tierra no era el centro del universo. Sostuvo que el centro era el Sol y que a su alrededor giraba la Tierra y los demás planetas en órbitas circulares, hipótesis conocida como la teoría heliocéntrica de Copérnico. Las observaciones y los planteamientos tuvieron argumentos sustentados por la razón, es decir, el conocimiento racional, el cual se difundió de manera rápida a través de la imprenta. A partir de este momento se habló de un pensamiento y de ciencias modernas. Por otra parte, en la física, el telescopio perfeccionado por Galileo Galilei permitió centrar la atención de los astros. Este importante astrónomo y físico como Galileo Galilei afirmó que la geometría, la filosofía, las matemáticas y la física eran ciencias básicas para la comprensión de los fenómenos celestes. Fue reconocido como uno de los defensores más importantes de la teoría heliocéntrica de Copérnico. El alemán Kepler, que tenemos aquí, este también indicó que los fenómenos naturales
estaban regidos por leyes matemáticas, físicas. Con las leyes de Kepler, este autor confirmó la teoría de las órbitas elípticas, que descubre el movimiento que realizan los planetas. En este pensamiento científico se establecieron dos corrientes importantes, el racionalismo y el empirismo. El racionalismo afirmó que la razón era la única forma que tenían los seres humanos para entender y conocer la realidad. El racionalismo, entendida como la única forma que tienen los seres humanos para entender y conocer la realidad. Sus representantes más importantes fueron René Descartes con su discurso del método, y estaba otra corriente importante que era el imperialismo, que fue divulgado por Francis Bacon, Thomas Hobbes, y estos filósofos consideraron, entre otras cosas, que era posible alcanzar la verdad a través de las experiencias de los sentidos, estudiar las sensaciones para interiorizar y conocer las cosas. Para ello, el conocimiento del mundo estaba interior en el individuo. Entonces, vieron todo este tipo de cosas que suceden con la revolución científica, cambios supremamente importantes en la matemática, la física, la teoría de estos astrónomos y de estos matemáticos que trajeron consigo ideas importantes, ideas científicas importantes con la explicación de los planetas, de la Tierra, de quién era el centro de la Tierra, en fin. En los nuevos inventos también existieron, podemos hablar de que en esta revolución científica como tal, existieron inventos y avances tecnológicos importantes y significativos en las innovaciones de la época. Obviamente para la época eran avances totalmente grandiosos y una tecnología que nunca jamás se había visto. Entre esos estaba la invención de la imprenta entre los siglos XV y XVI, que permitió la difusión del conocimiento y la tecnología para su uso masivo. Otro invento estaba el telescopio, que ya dijimos que fue un instrumento óptimo que permite ver objetos muy lejanos. El primero en usarlo y observar el movimiento de los planetas fue Galileo Galilei en 1960. ¿Quién restaura este telescopio? Lo modifica. Otro avance, otro invento importante fue el microscopio. Fue desarrollado por el holandés Anton van, y este invento permitió las investigaciones microbiológicas, los microbios más pequeños. Y otro invento importante fue el barómetro. Este fue creado en 1644 por un italiano para medir la presión atmosférica y así contribuir a la predicción de los estados del tiempo, así conocer lo que eran los estados del tiempo.